Las eras geológicas son grandes periodos de tiempo en la Tierra. Sirven para dar orden y para entender los cambios que el planeta ha tenido desde que se formó, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Cambios en el clima, en la corteza terrestre, pero sobre todo en los seres vivos. Suele haber diferentes preguntas sobre estas eras, ya que nuestra historia es un misterio. Sin embargo, contamos con algunos recursos, como lo son los fósiles, las fotografías y algunos lugares como las pirámides. Bueno, otra de las preguntas que nos solemos hacer es sobre cuál es la relación entre el cambio climático y entre las eras. La respuesta a ello es que los cambios climáticos provocan transformaciones en la vida y también marcan, el inicio y el fin de las eras. Y bueno, otra de ellas es cuál fue la evidencia que los científicos encontraron para reconocer que hubo otras eras geológicas. Y bueno, los científicos utilizaron tanto los fósiles como las marcas que dejaban en las rocas, al igual que observaron cómo es que algunos de los animales podían evolucionar como las aves, también por el clima se dieron cuenta y pues como lo mencioné antes, en las rocas. Y bueno, otro de los ámbitos es cuál fue la razón por la que empezaron a aparecer nuevas especies y por qué las anteriores desaparecieron. Y bueno, como bien sabemos, en el mundo no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor al mundo y al ambiente y a las condiciones que tiene para sobrevivir. Y listo. Voy a explicar brevemente las principales etapas de la historia temprana de la Tierra. Primero tenemos la era ádica. En esta etapa ocurrió la formación inicial de la Tierra. El planeta era extremadamente caliente y había intensa actividad volcánica y un constante bombardeo de meteoritos. Durante esta era no había vida. Después sigue la era arcaica. Aquí la Tierra comenzó a enfriarse. Se formaron los primeros océanos estables y aparecieron las primeras bacterias. Estas formas de vida eran muy simples y no necesitaban oxígeno para vivir. Más adelante se desarrolló la era proterozoica. En esta etapa ocurrió el aumento de oxígeno en la atmósfera, lo que permitió la evolución de las células eucariotas y el surgimiento de organismos pluricelulares muy simples. Finalmente inicia el Cámbrico, una etapa muy importante porque hubo una gran diversificación de la vida, aparecieron organismos más complejos, lo que en conclusión nos dice que todas estas eras fueron fundamentales para el desarrollo en la vida de la Tierra. La era paleozoica es una etapa en la historia de la Tierra en donde la vida tuvo un gran desarrollo de diversificación. Algunos de los cambios geológicos son como el movimiento de placas tectónicas, la formación de montañas y la unión de continentes de Pangea. Aquí ocurrió la mayor extinción conocida, desaparecieron muchas especies tanto marinas como terrestres y dio el paso a la era mesozoica. Durante el periodo cámbrico predominó la vida en océanos. Hubo la aparición de animales con conchas y esqueletos. Además de esto, hubo la aparición de peces y se desarrollaron arrecifes. Durante la era paleozoica se generó la evolución de los organismos vertebrados, pasando de peces a anfibios, que vivían tanto en agua como en tierra, hasta llegar a los reptiles. En la era paleozoica se divide en 6 periodos, los cuales son el Cámbrico, que se caracteriza por la gran explosión de vida, llenando de vida los mares, dando paso a los organismos pluricelulares complejos. El Ordovícico, donde se diversificaron los seres vivos en el mar, surgiendo también las plantas y hongos fuera del mismo mar. El Silúrico es donde se repobló el mar debido a la glaciación que causó una gran extinción. Aquí empezaron a haber peces cartilaginosos y tiburones. Ahora, el Devónico se caracteriza por la aparición de los primeros anfibios y antrópodos terrestres, además de que florecieron grandes arrecifes de coral. En el Carbonífero, los anfibios invadieron la tierra y dieron origen a los reptiles, además de que los insectos eran grandes y abundantes.
Esto debido al oxígeno que estaba en la atmósfera. Finalmente, en el Pérmico, surgieron los primeros ancestros de los mamíferos y los dinosaurios. Sin embargo, al final de este periodo se produjo una gran extinción, llamada la Gran Extinción Masiva del Pérmico Triásico. En la era mesozoica es conocida como Edad de los Dinosaurios. Durante este periodo, la vida terrestre y marina se diversificó ampliamente, apareciendo nuevas formas de plantas y animales, y los reptiles dominaron la Tierra. Trijásico, Jurásico, Cretácico. Vida marina, abundancia de reptiles marinos, gran diversidad de peces y desarrollo de arrecifes. Dominio de los dinosaurios, aparición de los mamíferos pequeños, evolución de los primeros mamíferos aves. Y sobre los climas, son climas cálidos, ausencia de glaciación, cordoria. Sobre los continentes, una fragmentación del supercontinente, separación gradual de los continentes, dominio del gimnosperma, aparición de plantas al final de la era y una formación de grandes bosques. La era cenozoica es la era actual y se caracteriza por el gran desarrollo de mamíferos y la aparición del ser humano. Después de la extinción de los dinosaurios, nuevas especies ocuparon los espacios disponibles y se formaron los ecosistemas que conocemos hoy en día. Esta empieza hace 66 millones de años hasta la actualidad y abarca periodos como lo son el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Punto número 3. Vida animal. Los subtemas los que se divide es la gran diversificación de los mamíferos, aparición de animales grandes como mamuts y felinos grandes, evolución de aves modernas y extinción de Magafuana al final del Cuaternario. Tenemos la aparición de los seres humanos, donde se desarrollan los primeros homónidos, al igual que está la aparición de los Homo sapiens, se desarrollan nuevas herramientas y organización social, y dentro de los cambios geológicos tenemos la formación de grandes cordilleras, como la de los Andes, el Himalaya, y de igual manera tenemos los continentes parecidos a la forma en la que están en la actualidad. Extinciones importantes y la importancia de la era cenozoica. Durante este periodo ocurrió la extinción de grandes mamíferos, conocidos como megafauna, como los mamuts. Esto pasó debido a los cambios climáticos y acción del ser humano que modificó los ecosistemas. Como resultado, la naturaleza tuvo que adaptarse y se formaron los ecosistemas modernos. La era cenozoica es importante porque es considerada la era del ser humano. En ella se establecieron los ecosistemas actuales y nos ayuda a comprender el impacto